Bueno, comenzamos entonces en estos momentos nuestro webinar sobre el tema de la iglesia frente a la corrupción. Y tenemos ya con nosotros a Carlos Pimentel, que representa a Participación Ciudadana, una entidad que se ha propuesto informar y promover que en República Dominicana haya transparencia en las actividades públicas. Yo quisiera, sin más, poner a Carlos Pimentel al habla para que nos diga, Carlos, ¿cuál es la situación de la corrupción en República Dominicana? Tienes que quitar tu micrófono. Oh, muy bien. Bueno, primero, muy buenas noches. Para mí un placer tener la oportunidad de compartir por esta vía virtual, por las razones que todos conocemos, y sobre todo que podamos reflexionar de un tema de tanto interés para todos los dominicanos y las dominicanas, y a un tema al cual hemos apostado y hemos participado en distintos esfuerzos, en distintas iniciativas. Y ustedes igual también. Veo gente aquí conocida que ha estado también en esta lucha contra la corrupción. Bueno, en el tiempo que me han asignado, básicamente voy a plantear algunas ideas muy generales y tal vez en el turno y en el intercambio podemos profundizar en algunos aspectos. Lo primero, que no hay duda que estamos hablando de un problema que tiene múltiples causas y que tiene dimensiones profundas, y que la corrupción en la República Dominicana es sistémica y es estructural, y que no existe forma de analizar la corrupción a través de casos de corrupción, porque los casos de corrupción nos llevan a hablar del ayer, del hoy y de mañana, pero no nos ayudan a comprender las causas y el enramado de corrupción que está presente en la República Dominicana. Todos los estudios internacionales, todas las mediciones en el ámbito local que se han realizado en los últimos 10 años, por no ir más lejos, indican que en la República Dominicana se profundizan los niveles de corrupción. Cuando nos referimos a la corrupción, no queremos hablar de la corrupción pública ni de la corrupción privada. Queremos hablar de la corrupción, porque regularmente existen vínculos de lo público y lo privado, y lo privado y lo público, para delinquir y para aprovecharse de los recursos públicos y para enriquecerse de manera ilícita sobre la base del empobrecimiento de la mayoría de la población. Muchos pueden decir que corrupción existe en cualquier país, y yo estoy de acuerdo. En todos los países existen niveles de corrupción, mucha o poca, pero existen niveles de corrupción. Pero en el caso de la República Dominicana existe mucha, y existe una corrupción institucionalizada. Y además de eso, lo que no existe en otros países es los niveles de impunidad que existen en la República Dominicana. Podemos entender y comprender que exista corrupción en un país, sea mucha o sea poca, pero lo que nunca podemos tolerar es la impunidad. Y en el caso de la República Dominicana, pues lamentablemente tenemos mucha corrupción y tenemos tanta impunidad que desde hace unos meses ya yo estoy incluyendo un tercer aspecto que me parece que va más allá de la impunidad, y es de que en el país se ha instalado un sistema de complicidades. Un sistema de complicidades que profundiza la corrupción, un sistema de complicidades que profundiza la impunidad, y un sistema de complicidades que, sobre la base de la institucionalidad, genera un control y una captura del Estado. Una captura y un control del Estado para perpetuarse en el poder, para mantenerse en él, y para el enriquecimiento sin causa, y para el enriquecimiento ilícito. Y para esto, sin lugar a duda, han desarrollado toda una maquinaria de herramientas para agenciarse impunidad. Y podemos partir
desde los elementos vinculados a la reforma constitucional del 2010, cómo se configuró una arquitectura institucional para secuestrar el Poder Judicial y para impedir que desde el Poder Judicial se pueda sancionar la corrupción y que mucho menos se pueda sancionar lo que se conoce y se ha empezado a hablar en los escenarios internacionales, lo que se conoce como la gran corrupción. Por eso no hay forma que un caso como el de Odebrecht sea sancionado en la República Dominicana. En este país no existe en este momento instituciones independientes, íntegras, con las capacidades de cumplir su rol y sus funciones para sancionar la corrupción y mucho menos la gran corrupción. Y el caso de Odebrecht es un solo ejemplo, porque este caso sirvió para desnudar el funcionamiento de un sistema que no está preparado para investigar, para controlar y para sancionar la corrupción. Y asimismo, como capturaron el Poder Judicial, también se agenciaron todos los niveles de dependencia política partidaria del Ministerio Público. Por eso hoy día tenemos un Ministerio Público que no ha podido traducir una investigación de los hechos de corrupción que han sido documentados y que no ha jugado un rol firme en la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, ha llevado niveles de lo que he denominado las investigaciones mediáticas, que son declaraciones de prensa para hacer y para entretener a la población de una supuesta investigación que en el orden jurisdiccional no se está haciendo ni se está llevando a cabo, porque existen niveles de participación y de complicidades que lo impiden. En cualquier país que usted diga que el Procurador General de la República es miembro del partido de gobierno y que es un miembro del Comité Central y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia viene del Comité Central del partido de gobierno y de ahí va a una función como la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pues inmediatamente se va a entender por qué los niveles de impunidad y de corrupción en la República Dominicana. Y ni hablar de los órganos de control. Los órganos de control, de igual manera, con los mismos niveles de dependencia. La Cámara de Cuentas le ha mentido al país de manera reiterada en los últimos años. El presidente de la Cámara de Cuentas, en más de 10 ocasiones registradas, le ha informado al país que iba a presentar las auditorías del caso Odebrecht. No ha presentado ni una auditoría, como advertimos con tiempo al país, que no era posible que lo hiciera. Pero insistimos e insistimos. Y hoy podemos decir que la Cámara de Cuentas es parte del problema de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana. Igual decir con el Congreso en su rol de fiscalización, de sus tres funciones fundamentales, una de ellas la fiscalización, y la muestra más palpable y la muestra más reciente son los informes que cada 15 días el Poder Ejecutivo, el presidente Danilo Medina, ha enviado al Congreso, rindiendo cuenta del estado de emergencia, que no son informes de rendición de cuentas y que solamente lo puede aceptar un Congreso que es un sello gomígrafo, solamente pueden ser aceptados por un Congreso que no realiza su rol fundamental de fiscalización. Por poner un ejemplo reciente, pero dentro de las funciones del Congreso Nacional, una de las ausentes es la fiscalización de los fondos públicos y es una de las funciones más importantes y una de las funciones sustantivas. Si a este control nosotros le sumamos toda la concentración de poder en manos del Ejecutivo y cómo se ha tratado de con ese poder concentrar y al mismo tiempo generar redes de lealtades mediáticas que a través de los vínculos con el dinero de la corrupción, del crimen y del lavado, se ha agenciado una red importantes de defensores mediáticos que con esto buscan y han buscado garantizar impunidad, garantizar perpetuarse, mantenerse en el poder y seguir sobre la base del enriquecimiento. Lo que quiere decir que todos estos elementos que he señalado y otros que puedo señalar, como el hecho que en la República Dominicana en los actuales momentos no existe una ley que se cumpla. En la administración pública en los actuales momentos no existe una sola ley que tenga niveles de cumplimiento. Y para nosotros poder avanzar
con relación a elevar los niveles de transparencia y reducir la corrupción, sin lugar a dudas debemos llevar al Estado Dominicano a su legalidad. Debemos llevar al Estado Dominicano a un equilibrio entre los poderes, un equilibrio sobre la base de la independencia, sobre la base del peso y contrapeso de los poderes. Todo esto nos indica que el desafío y el reto que tenemos por delante es enorme, porque el desafío y el reto que tenemos por delante no es de una persona, no es de un actor, es de toda una sociedad que tiene que seguir reclamando, que tiene que seguir proponiendo y que tiene que exigir sanciones en los casos de corrupción de ayer, de hoy y de los posibles casos de corrupción que tengamos conocimiento de mañana. La impunidad no puede seguir siendo la regla, porque la impunidad, cuando se entroniza en la administración pública, cuando la impunidad se hace parte de la rutina, de la práctica, pues se pierde todo. No solamente la institucionalidad, sino se pierde la democracia, se pierde los principios fundamentales de un Estado de Derecho y estaríamos en la imposibilidad de garantizar la calidad de vida de todos los dominicanos y las dominicanas y poder garantizar los derechos para todos y para todas. Porque cuando hablamos de corrupción, no podemos quedarnos únicamente en el daño institucional que hace la corrupción. Nosotros tenemos que entender que la corrupción empobrece, que la corrupción le roba a este pueblo su derecho a la salud, a la vivienda, al agua, a la calidad de vida. Y por eso tenemos que hacerle frente. Y por eso tenemos que devolver la institucionalidad, la independencia a los poderes del Estado, tenemos que devolver el cumplimiento de la ley y tenemos, sin lugar a duda, que avanzar en la adopción y regular algunos elementos que los creativos de la corrupción cada día van buscando nuevos mecanismos para enriquecerse ilícitamente. Y hay que decir que dentro de los mecanismos que están ausentes en este país, que hay que regularlo y ponerle control, y voy a señalar algunos solamente, está el hecho de poner control a la publicidad oficial. No podemos seguir en un estado que la publicidad oficial no tiene reglas, no tiene control y que de manera discrecional se ejecuta presupuesto vinculado a la publicidad oficial. Y que esa forma de asignar publicidad oficial se ha convertido en una modalidad de corrupción. Se ha convertido en una modalidad para financiar el bocinaje, para financiar la corrupción y la defensa de la corrupción desde los medios de comunicación a través de la publicidad oficial no regulada. Porque existen mecanismos para eso. Se colocan publicidad en pequeños periodiquitos digitales, en pequeños blogs, que no tienen ni uno, ni dos, ni tres visitantes, pero se coloca publicidad para hacer un pago. Pero el pago no es la publicidad, el pago es otro servicio que se prestan y se pagan a través de ese medio. Pero también tenemos que regular el lobby en el país. La frontera más fina entre el tráfico de influencia y la gestión del lobby, tenemos que regularla. Ustedes recordarán que en el caso de Brecht, uno de los imputados más importantes, el señor Ángel Rondón, decía que él era un lobista. Y eso es inaceptable porque el lobby no está regulado en este país. Y si no está regulado el lobby, usted no puede hacer gestión de lobby. Usted está en una gestión de tráfico de influencia, pero no de lobby. Y nosotros tenemos que regular el lobby para poder controlar los sobornos en el Congreso, para la aprobación de leyes, para la aprobación de concesiones mineras, para la aprobación de concesiones eléctricas. El lobby hay que regularlo en este país, pero también hay que regular las concesiones, porque tenemos una ley que habla de contrataciones de obra, bienes, servicios y concesiones. Pero hubo alguien, un astuto del mal, un astuto de la corrupción, que cuando se estaba hablando del reglamento de esa ley, dijo, no reglamenten las concesiones, vamos a hacer una ley especial para las concesiones. Desde el 2006 no se ha hecho ninguna ley. Y las concesiones, como escribí en una ocasión, están como chivos sin ley en este país. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos un reto importante y es devolver la institucionalidad a este país. Y para eso tenemos que seguir los niveles de articulación, los niveles de coordinación, los niveles de presión con quien llegue, con quien esté. Porque la lucha contra la corrupción
no es una lucha contra un partido. La lucha contra la corrupción es una lucha porque este país pueda ser decente, porque este país, los dominicanos y las dominicanas, puedan vivir dignamente. Entonces, todos los casos de corrupción que están ahí, que nosotros registramos más de 400 casos de corrupción documentados, que no han sido investigados y otros que han sido investigados mediáticamente y otros que le han buscado bajaderos judiciales para evitar que esos casos se conozcan. Esos casos están ahí, no lo podemos olvidar. En este país no puede haber borrón y cuenta nueva. En este país no puede haber vaca sagrada. En este país nunca más puede haber frase de que los expresidentes no se investigan. Todas esas frases que nos reíamos y que algunos pensaban que eran un chiste, empezaron a marcar el camino de la impunidad. Y miren dónde hemos llegado. Y ya es momento de detener ese deterioro de los niveles de institucionalidad. Y hay que decir que se están preparando para dejar un blindaje en el caso que pierdan el poder. El Procurador General de la República sigue insistiendo en su concurso amañado para la selección de fiscales. Ahí, antes de ayer, vimos que continúa con su concurso mañoso para seleccionar los fiscalizadores. Y sabemos que todos los concursos que ha organizado el actual Procurador General de la República son concursos mañosos, son concursos que buscan dejar instalada en la Procuraduría General de la República lealtades, adeptos que impidan la investigación de la corrupción. Y eso tenemos que saberlo, porque tendremos que seguir insistiendo que será necesario volver y devolver los caminos de la carrera del Ministerio Público, que ha sido barrida. No podemos olvidar que más de 18 fiscales han interpuesto un recurso en el Tribunal Superior Administrativo y que nosotros como organización vamos a interponer un recurso de intervención voluntaria y ya está listo el recurso. Inmediatamente el Tribunal Administrativo tenga funcionamiento con regularidad, lo vamos a depositar, porque tenemos que contrarrestar las intenciones de blindar el Ministerio Público de lealtades para la impunidad. Y por eso hemos salido al frente a los concursos mañosos y amañados que ha intentado organizar el Procurador General de la República. Bien. Entonces, para concluir, debo decir que el reto que tenemos por delante es enorme. Debemos continuar los niveles de articulación de la sociedad, de todos sus actores, para seguir reclamando una vieja agenda inconclusa y que no termina con un proceso electoral y que no debe terminar con la elección de nuevas autoridades, sino todo lo contrario. Mientras este país en el índice de percepción de la corrupción tenga una nota de 28 puntos de 100, toda la sociedad debe seguir aportando para reducir, eliminar la corrupción y aumentar los niveles de transparencia. Lo dejo hasta aquí por un tema de tiempo y en el diálogo podemos hablar un poco más. Gracias, Carlos, por esa participación. Quiero pedir a Moisés que le quite el mute a Feliciano, que no puede hablar. Bueno, hay oportunidad para una o dos preguntas. Si la pueden escribir en el chat, si usted tiene habilidad para eso, una o dos preguntas para luego dar el paso a José Luis Tavera, que tiene la segunda ponencia. Creo que ha sido muy claro, muy fuerte, muy contundente. Afortunadamente, este programa está siendo grabado y entonces usted podrá revisarlo y confirmar, porque todo lo que ha dicho Carlos Pimentel es fuerte, es fuerte. Carlos ha dicho que la Cámara de Cuentas ha mentido, que el procurador fiscal es miembro del Comité Central del Partido Oficial, que el Congreso es un sello gomígrafo y que no hay ley que se cumpla en este país para cumplir las regulaciones y muchas cosas más. Quiero ver si hay alguna pregunta que alguien esté haciendo en el chat. Bueno, una pregunta que quizás José Luis también va a tocar. Alguien dice aquí, el procurador se ha puesto por un decreto presidencial. ¿Tú piensas, Carlos,
que eso debe cambiarse, que el procurador sea designado por el presidente de la República? Sin lugar a duda, esa es una de las reformas que debemos abordar. Existen varias propuestas con relación a eso. Hay una propuesta que tenemos que reflexionar sobre ella y es la creación de un Ministerio de Justicia y un Fiscal General de la Nación para dividir esas funciones administrativas y jurisdiccionales que tiene el actual procurador. El tema de la designación, aunque hay que decir que el tema de la designación es importante garantizar los niveles de independencia y que tenemos que pensar la forma que permita ese ejercicio y lo ideal que sea a través de la implementación de la carrera y que quien pueda llegar a la función de fiscal general de la nación venga de la carrera. Y ya la otra parte del Ministerio de Justicia es una función de índole político. Esa es una propuesta. Ahora bien, por el hecho de que un presidente designe un procurador, no quiere decir que es aceptable que tenga que designar un compañero de su partido del comité central, porque perfectamente, independientemente de que lo designe, puede designar una persona, un abogado, con los niveles de independencia, con los niveles de integridad, mientras hacemos la reforma que sea necesaria. Bien, estoy mirando si hay alguna otra pregunta. Hay varios comentarios diciendo que la Iglesia Evangélica debe ser más activa en combatir la corrupción, pero eso le toca a Fidel cuando llegue su turno y a Jorge Duarte. Bien, yo creo que ha sido muy clara la exposición, Carlos. Te agradezco tu participación y todos estos pastores. Hay 100 pastores conectados y esto está también transmitiéndose por YouTube. Va a quedar grabado, se le va a dar difusión. Entonces, agradezco, Carlos, tu participación. Ha sido brillante y creo que nos ha impactado a todos. Entonces, de inmediato, yo quiero presentar a ustedes a José Luis Taveras, que es el presidente de la Fundación Masada, un abogado eminente de la ciudad de Santiago y un hermano en Cristo, miembro de la Iglesia Evangélica, y que ha estado con un papel muy activo. Masada hizo una instancia pública al caso de Odebrecht. Entonces, José Luis, dinos, ¿cuál es la situación de la corrupción en República Dominicana? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por darme la oportunidad de compartir este productivo espacio con ustedes y bendecir al Señor a través de lo que podamos interpretar en este diálogo franco y abierto y muy participativo. Miren, la corrupción, desde mi perspectiva, dejó de ser un comportamiento dentro de un sistema y hoy es el sistema. Es decir, que abordarla como un acto separado, episódico o quizás ocasional es iluso. Los fenómenos sociales y políticos empiezan como eventos, luego entonces se desarrollan como procesos y se consolidan como estados. Hoy la corrupción es un estado, es decir, que supone un paradigma, una cultura y un statu quo. Un statu quo que ha establecido sus propios intereses y estructuras. De manera que cualquier esfuerzo por enfrentarlas, en cambiar justamente esas estructuras y las relaciones de poder que las sustenta, es un placebo. Doctor Dunker, usted sabe lo que es un placebo, ¿verdad? Es una medicación engañosa. Entonces, más que corrupción, yo pretendo hablar sobre el modelo que la sustenta. Y sobre esa base voy a hacer un esfuerzo de síntesis o de comprensión capsular para tratar de ver esa realidad desde tres factores de ayer. Tres factores de ayer. ¿Cuáles son? Primero, una oportunidad histórica perdida. Segundo, un modelo político que yo llamo inmunológicamente fuerte. Y tercero, una construcción ciudadana tardía. La repito porque lo voy a desarrollar sobre esa base tripartita.
Primero, una oportunidad histórica perdida. Segundo, un modelo político inmunológicamente fuerte. Y tercero, una construcción ciudadana tardía. Vamos a una oportunidad histórica perdida. Miren, en el año 1996, la sociedad y la historia dominicana perdió una oportunidad de cerrar un ciclo histórico que estuvo marcado por un viejo autoritarismo. Ese autoritarismo basado en la personalidad del poder, en un esquema de concentración vertical de la autoridad que descansaba sobre un Estado gigante y paternalista. Esa sociedad política entró en un proceso de crisis y los partidos que eran los agentes de ese sistema iniciaron un proceso de deterioro, de lo que yo llamo de construcción ideológica. Es decir, de instituciones abiertas de participación se convirtieron en estructuras cerradas de intereses y se adhirieron a lo que también he denominado la ideología del poder por el poder. Es decir, los partidos se desideologizaron, es decir, perdieron todo sentido de ideología y mística. ¿Con qué propósito? Con el propósito de abrazar el pragmatismo funcional y de la conveniencia. La ideología del poder por el poder mismo. Un partido es exitoso en la medida en que se mantiene en el poder. Y finalmente, la desintegración de la institucionalidad. Estoy tratando de enfocar en una primera parte qué oportunidad perdimos de haber cambiado ese gran ciclo histórico que encarnaron pues los diferentes caudillos que se sucedieron desde Trujillo hasta el año 1996. ¿Por qué hablo del año 1996? Porque fue el cierre histórico del último caudillo convencionalmente, históricamente considerado. Y otra de las características propias de ese ciclo fue la desintegración de la institucionalidad. Aquí nos hemos manejado en una doble moral, en una doble institucionalidad. Una formal, que es la que está constituida y basada en las leyes, en los ordenamientos normativos, en las instituciones propiamente formales, y otra paralela, que es la funcional, que es la que se sobrepone o que es los mecanismos de hecho creados para precisamente burlar, evadir o eludir los procedimientos formales, y ya se ha creado toda una estructura sistémica disfuncional, y es lo que los sociólogos como Max Weber y otros han llamado la anomía, una sociedad totalmente disfuncional. Es decir, los procedimientos de hecho han prevalecido sobre la institucionalidad formal, sobre la forma. Entonces, esa oportunidad la perdimos. ¿Qué pasó? Que ese modelo político, en vez de debilitarse con la nueva generación que recibió de manos de los dos grandes caudillos del siglo XX el relevo no solamente de liderazgo y generacional, sino el modelo de visión, no murió, sino que creó anticuerpos de defensa que lo han afirmado, consolidado y legitimado. Y hoy por hoy se ha afirmado de una manera absolutamente ¿y a través de qué? Bueno, ahí entonces viene la corrupción como sistema. A través de la utilización del Estado como instrumento de dominación. Hablar que en la República Dominicana hay un empleado por cada 21 habitantes y cerca de 680,000 empleados y 1.600.000 aproximadamente de beneficiarios de los subsidios sociales. Es decir, que el Estado prácticamente, virtualmente, tiene un control de todo. El Estado es el principal empleador, el principal inversionista,
el principal contratista, el principal competidor. Entonces, toda la vida pública pende de la decisión de un Estado, pero de un Estado donde el personalismo de la figura del primer ejecutivo concentra prácticamente todos los poderes. Y de cierto tiempo a esta parte ha habido un partido cuyas estructuras internas de dirección y de control están por encima de las instituciones públicas. En este momento es más relevante una reunión del comité político del partido oficial para la toma de decisiones públicas que una asamblea nacional del Congreso. ¿Por qué? Porque los órganos públicos se están convirtiendo en reproductores o cajas de resonancia de las grandes decisiones políticas que el partido oficial. Entonces, además del Estado, a través de una dinámica corrupta y a través de los negocios del poder, a través precisamente de las contrataciones y de lo que yo le llamo la economía del poder, ha creado la cultura retributiva de la participación política. Es decir, nadie concibe una participación política si no es con la expectativa retributiva a cambio. Eso ha tenido como consecuencia, y es corrupción política, el encarecimiento de la participación política. ¿Cuántos partidos pequeños emergentes han tenido muchas veces que rogar a personas para incluirla dentro de sus nóminas a cargo selectivo y han recibido el rechazo? ¿Por qué? Porque ¿quién puede competir en un verdadero mercado electoral? Cualquier puede invertir, cualquier comerciante, empresario, puede invertir, o político empresario, puede invertir hasta 80 o 90 o 100 millones de pesos para una candidatura a un cargo electivo, ya sea provincial, municipal o lo que sea. Entonces, ese modelo político que estuvo llamado y tuvimos la expectativa histórica de cambiar en su momento, pues se ha afirmado, se ha consolidado y ha creado raíces firmes. Pero además de eso, engañosamente se ha legitimado. Se ha legitimado en la apariencia. ¿Con qué? Bueno, de la mano de un modelo económico relativamente exitoso. ¿Basado en qué? En una política liberal de crecimiento, pero no de desarrollo. Y yo siempre he dicho que hay dos conceptos que no son sinónimos. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es el progreso. El desarrollo es sostenido. El desarrollo es estructural. El progreso es episódico. El progreso es superficial. El progreso es material. El desarrollo es inmaterial. Un ejemplo, un buen palacio de justicia con todas las estructuras físicas bien establecidas y mantenidas, con una plataforma informática y con un sistema operativo funcional y moderno, eso es progreso. Ahora, si los jueces que administran justicia en ese palacio de justicia son jueces incompetentes, corruptos, entonces ahí no hay desarrollo. Y hay un concepto que no son necesariamente equivalentes entre el desarrollo y el progreso. Entonces, ese modelo se ha legitimado a través del progreso. Santo Domingo nos está brindando como ciudad un relato equivocado y hasta pernicioso y engañoso de progreso. Porque cuando usted ve una torre de 41 pisos en la avenida Anacaona, lo que está diciendo, este país va progresando. Pero, y lo que usted ve en la avenida Anacaona, que es un caos de tránsito, ciudadanos irrespetuosos de las leyes, entonces ahí no hay desarrollo. Pero además se ha legitimado este modelo con la modernización de las bases normativas. Es decir, muchas leyes modernas. Aquí hay una digamos, inflación legislativa. Aquí se está
a cada momento sancionando una ley sin saber para qué se quiere, simplemente para ponernos al día en el marco de las regulaciones comparadas internacionales. Lo que estamos muchas veces es extrapolando y copiando modelos foráneos que no responden enteramente a nuestra realidad social y política. Otro de los engaños aparentes de este modelo que se ha legitimado es la incorporación de nuevos valores democráticos como son los llamados derechos humanos de tercera generación y la instauración de un concepto que es de avanzada, pero que aquí nadie lo entiende y que se consagró a partir de la Constitución del 2010, que es el famoso Estado social, democrático y de derecho. En resumen, ¿qué nosotros tenemos? Que en la realidad, en este modelo corrupto, tiene leyes modernas, pero para una sociedad todavía decimonómica, es decir, del siglo XIX, tenemos más burocracia, pero menos eficiencia, más instituciones, menos institucionalidad, más derecho con menos garantías y políticas públicas orientadas con criterios políticos y electorales. Entonces, finalmente, ¿cuál es la respuesta? Es un concepto de una construcción ciudadana tardía. Estamos conscientes de que ya el perfil del ciudadano de hoy ha cambiado y que la ciudadanía, que es una noción sociopolítica y legal, alude al vínculo entre el individuo y una comunidad políticamente organizada. Y en esa dinámica, el ciudadano es el sujeto de derechos y obligaciones. Y el ejercicio de esa condición, es decir, la ciudadanía, tiene dos dimensiones. Primero, una activa, que es el derecho a participar en los beneficios de la vida colectiva de forma igualitaria, pero también una pasiva, que es la obligación del individuo a aportar valor, desarrollo y sostenibilidad a la convivencia colectiva. Y yo creo que independientemente de todo, y cuando entremos en el debate ya del papel de la Iglesia, yo creo que la Iglesia no debe tener per se una cosmovisión, una teoría divorciada de lo que es ciudadanía responsable, porque no podemos deslindar nuestra condición de ciudadanos con obligaciones y derechos y nuestra condición cristiana. Yo creo que la ciudadanía está iluminada por valores cristianos y en su momento entraremos en discusión sobre este tema. Dejo hasta aquí mi intervención, anticipándole las gracias por su atención. Bueno, gracias, José Luis. Una exposición brillante, fuerte, que coincide en parte con el enfoque de Carlos Pimentel. Ustedes están describiendo una crisis ética que hay en República Dominicana. Una de las preguntas, José Luis, que aparece por aquí es el tema de borrón y cuenta nueva. ¿Tú crees que debe haber borrón y cuenta nueva ante tanta corrupción que ha habido en República Dominicana? Lo voy a poner de forma bastante gráfica y franca, como suelo ser cuando escribo. Si, por ejemplo, la oposición gana unas elecciones como las venideras, yo, si fuera candidato, lo primero es que pagaría y renunciaría a mi candidatura y saldría ganando, porque las condiciones que se va a recibir el país, hay que tener un sentido de altísima responsabilidad para asumir la conducción del Estado. Pero hay que asumirlo. Entonces, respondiendo a esa pregunta, si en las condiciones en que vaya a recibir en lo inmediato el presidente que no sea del oficialismo, que gane la presidencia en las próximas elecciones, con la crisis económica y la presión social por no realizar acciones tangibles, concretas, de persecución a la corrupción pasada, puede confrontar tempranamente, primero, un gran desgaste muy rápido y probablemente una crisis de gobernabilidad. No es que sea opcional, va a ser imperativo para su propia sostenibilidad
política y para su propia gobernanza. Es decir, las propias condiciones políticas coyunturales van a obligar a cualquier candidato que resulte presidente a tomar la agenda judicial y renunciar una vez y por todas al borrón y cuenta nueva. Porque aquí la sociedad ha cambiado y está reclamando otros modelos y otros comportamientos. Bueno, gracias, José Luis. Uno de los comentarios, no hay mucha pregunta, dice: la iglesia debe estar preparada para denunciar con contundencia todos los actos corruptos, pero debe asegurarse de tener pruebas y nunca, nunca, nunca caer en la indignación selectiva. Gracias, José Luis. Tu ponencia queda grabada y va a estar disponible para todos los interesados. Yo quiero celebrar la gran respuesta que hemos tenido. Tenemos 100 participantes porque no caben más y algunos están conectados por YouTube. Celebramos esa respuesta tan buena de todos los pastores. Bueno, yo quisiera ahora presentar a mi hermano Feliciano Lacén, que yo pido que le pongan en mute en su micrófono, que él va a presentar a los dos ponentes siguientes. Ok, de verdad que me siento bien contento con estas participaciones desde su inicio con Carlos Pimentel y luego nuestro hermano José Luis Tavera. Decía Carlos Pimentel que es sistémica y estructural, de manera que es algo que está bien analizado en la República Dominicana, pero ahora vamos a ver el rol de la iglesia frente a la corrupción. Y para eso vamos a darle inicio a un amigo pastor con preparación en comunicación y presidente de CONEDO, nuestro amigo y hermano José Duarte. Así que vamos a inmediatamente entregarle a José Duarte para que nos diga sobre el rol de la iglesia frente a la corrupción, ya que escuchamos a Carlos Pimentel, a José Luis Tavera. Carlos Pimentel hizo unos puntos muy importantes, como dijo que era sistémica, que era estructural. También dijo que habló de la impunidad y de la complicidad. De manera que cuando hablamos de que es sistémica, sabemos que es algo que se habla mucho durante toda la historia del país. Sin embargo, ha permanecido por mucho tiempo. Por eso yo en algunas entrevistas y intervenciones he dicho que esto es un sistema como una ruleta, porque viene uno ahora, viene el otro después, pero es que ya vemos la conformación de esta pandemia que tenemos, ¿no? Es sistémica y también estructural. Y de ahí es que depende todo lo de otro, como la impunidad, la complicidad y todos esos casos que mencionó Carlos Pimentel, que nosotros hemos sido testigos de eso en la República Dominicana. Pero vamos a dejar al pastor, reverendo Jorge Duarte, que es representante de una parte de la comunidad evangélica en el país, para que nos hable sobre el rol de la iglesia frente a la corrupción. Adelante, hermano. Muchísimas gracias. Es un privilegio. Me siento honrado de participar en este conversatorio con tan distinguidas personalidades. Los bendigo en el nombre de Jesús y quiero pedirle al Señor que me use a mí como bendición. Bueno, este es un tema que para nadie es un secreto, que es un tema muy amplio, es un tema multifactorial y es imposible dimensionarlo en una sola arista y tratarlo en tan poco tiempo. Siendo un tema que la Biblia trata ampliamente. La Biblia trata la corrupción desde la parte moral, espiritual, de injusticia social, de administración y de Estado. De hecho, la Biblia va más allá y al morir, la Biblia le llama ver corrupción, ¿verdad? Entonces, solamente quiero, a manera de introducción, plantear dos citas bíblicas que muestran una pequeña panorámica del sentir de Dios respecto a la corrupción, para luego entonces pasar a resumir mi posición en 4 puntos que en mi entender debe ser el rol que la iglesia debe desempeñar frente a la corrupción. El primer verso que quiero citar está en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, verso 4. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Es decir, que Dios habla de que la corrupción es capaz de destruir una nación a través de un rey
que exija soborno. Qué terrible. Así como Carlos y como José Luis planteaban, es este mal. En Éxodo 23:8, también en Nueva Traducción Viviente, se nos da la instrucción: no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Óigame la capacidad que tiene la corrupción en el ser humano, que una cosa que se ve con claridad te lleva a hacerte de la vista gorda y a no querer mirar algo que está a la luz de nuestros ojos. Pero también dice que aún una persona que se considera a sí mismo justa es capaz de doblar la verdad a fin de aceptar eso. Ciertamente es algo terrible y que nosotros debemos evitar, que Dios aborrece a la corrupción. Y yo pudiera pasarme toda la noche citando casos de la Biblia, como los publicanos a sus propios hermanos, como Dalila, ¿verdad? Para traicionar a Sansón, como Judas, que vendió por unas monedas al maestro, como los soldados en la cruz que recibieron un cohecho para inventar una historia acerca del cuerpo de Jesús. Pero la verdad es que tengo pocos minutos y quiero entonces enfocarme en el punto, ¿verdad?, importante que se me ha pedido tratar de las cosas que representan el rol de la iglesia frente a la corrupción. Y yo lo he dividido en dos partes, son 4 puntos y los he dividido en dos partes. Uno que tiene que ver con un concepto que yo utilizo mucho porque es uno de los propósitos de la institución que presido, de Conedo, y es que Conedo debe ser la voz profética para la nación. Y dentro de este concepto de voz profética se encuentran los 2 primeros roles que la iglesia debe jugar frente a este terrible mal. El primero de ellos es que la iglesia debe denunciar la corrupción. Si nosotros vemos el primer capítulo del profeta Isaías, y pueden ver los versos del 2 al 23, no tengo tiempo ahora de leerlos todos, pero veremos cómo este hombre de Dios, que fue profeta en el reinado de 4 reyes, inició en el mismo capítulo 1 haciendo un llamado al pueblo a que se reconozca pecador. Y usted ve, los primeros versos hablan de una nación pecadora. Luego pasa a un segundo plano de llamarlos a un arrepentimiento con palabras muy duras, palabras que hablan incluso de que ni los ayunos, ni las fiestas, ni los sacrificios que el pueblo ofrecía eran recibidos por Dios, ni tenían ningún sentido, porque no había en su corazón un arrepentimiento genuino. Y termina haciendo una denuncia frontal, llamando las cosas como son. Y yo quiero, eso sí, leer los versos 21 al 23 de este primer capítulo de Isaías para que veamos en qué consiste el rol de denunciar la corrupción de la iglesia. Miren lo que escribe el profeta Isaías. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Y yo quisiera preguntar, ¿es este el tipo de denuncias que la iglesia está haciendo hoy? Bueno, yo soy representante de la iglesia, de una parte de la iglesia, entonces yo quiero pensar que sí, que los pastores en sus púlpitos, iglesias pequeñas, iglesias grandes, los líderes conciliares y los presidentes de instituciones, tenemos que jugar un rol, y lo jugamos, de hacer denuncias tan directas como este, llamando pecado a lo que es pecado, llamando al arrepentimiento
pero señalando las cosas que son como son. Número 1, el rol que la iglesia debe jugar, denunciar. Número 2, la iglesia debe enseñar. Yo creo que el problema de la corrupción reside en el corazón del hombre. Si la iglesia juega su rol de enseñar al hombre a vivir conforme a Dios y a los propósitos de Dios, no tendríamos que perseguir la corrupción. Romanos 8 es un capítulo maravilloso. Quisiera una vez más leer todo del verso 1 al 27 y no puedo hacerlo. Pero en este capítulo nosotros vemos cómo la Biblia habla de una vida conforme a la carne, una vida conforme al espíritu. Y cómo nosotros no podemos seguir la naturaleza pecaminosa, sino enfocarnos en las cosas que son del espíritu, porque eso llevan a la vida. Quiero leer los versos 5 y 6 rápidamente, que dicen: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y tanto Carlos como Feliciano hablaban de lo sistémico, ¿verdad? De la corrupción en República Dominicana. Y yo entiendo que la corrupción es sistémica en la humanidad y que la única manera de acabar con la corrupción es llevando a la gente de vivir de una vida de pecado y de carnalidad a una vida espiritual. Dice Romanos: fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Y aunque no puedo seguir leyendo, hay joyas allí en estos versos, pero en los versos 19 al 23 quiero solamente parafrasearlos porque me llevan al próximo punto que quiero tratar. Habla de que la misma creación toda, que fue sometida a la vanidad y que es esclava de la corrupción, anhela ser liberada de la corrupción a través de la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso lo bueno de leer todo el capítulo, cosa que no puedo, porque allí se habla de que ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido hijos por medio del espíritu de adopción que nos hace clamar: Abba, Padre. Entonces, si la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la respuesta a la corrupción es enseñar a la gente cómo adquirir la adopción y ser llamado un hijo de Dios. Eso de esperar la manifestación de los hijos de Dios me lleva a una parte más pragmática del rol a desempeñar por la iglesia. El primero dije que era denunciar. El segundo, hablé de enseñar. Ahora, los últimos dos ya no son parte de la parte profética del rol de la iglesia, sino de una parte más pragmática, porque estamos hablando de la manifestación de los hijos de Dios. El número 3 es modelar. Y para buscar el fundamento bíblico a modelar, yo quiero usar el pasaje que está en Mateo 21, del 12 al 16, Jesús en el templo, ¿verdad? Donde dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en un mercado. Bueno, pareciera que ese episodio no guarda relación con el punto de modelar. Y la razón por la que es así es porque yo no quiero desarrollar el punto del modelar. Yo quiero llamarte a la reflexión, a que nosotros nos preguntemos en esta noche: si la iglesia tuviera la oportunidad de dirigir, ¿lo haría diferente a los políticos? ¿O es que acaso la cultura de la corrupción está tan enraizada en nuestra sociedad hoy en día que aún la iglesia ha sido permeada por ella? El Señor tenga misericordia de nosotros, y yo espero que la respuesta a esa reflexión sea que no. Así como Elías, ¿verdad? Que se sintió perseguido y dijo que solamente él quedaba y que aún a él lo andaban buscando para matarle, y Dios le mostró que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de los Baales. Yo quiero creer que hoy en día hay hombres de Dios y mujeres que estamos dispuestos a modelar. Obviamente, eso nos lleva a preguntarnos: ¿estamos modelando en la administración de lo que tenemos? ¿Nuestras instituciones se manejan con transparencia? ¿Nosotros pagamos los impuestos que nos correspondan
hacemos los informes adecuadamente, rendimos aún en nuestras iglesias un informe a la membresía, administramos justicia con equidad al disciplinar, al corregir, al instruir. Bueno, el tercer punto es modelar, y yo sé que tengo ya que ir terminando, y por eso quiero hablar del siguiente punto práctico, ¿verdad? En el rol que la iglesia debe desempeñar frente a la corrupción. Y en esto coincido plenamente con Carlos y con José Luis. El cuarto punto, la iglesia debe demandar un régimen de consecuencia. La Biblia está llena de regímenes de consecuencia. Adán y Eva, como fruto de su pecado, pagaron una consecuencia. La Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Deuteronomio 28 tiene 14 versos que hablan de las bendiciones del obediente, pero tiene 53 versos que hablan de las consecuencias de la desobediencia. Y quiero, para cerrar este punto, expresar que, en mi entender, lo peor de la corrupción no es ella en sí mismo. Lo peor de la corrupción, como decía, me parece que fue Carlos, es la impunidad. El no haber régimen de consecuencia es lo que hace que la corrupción sea tan dañina. Y para esto quiero poner un breve ejemplo, ya finalizando. Tú vas a conducir con alguien y tú vas a ver cómo intenta robarse una esquina, cómo intenta pasar una luz en roja. Y esa misma persona se va a los Estados Unidos e increíblemente allí respeta todas las leyes. Y tú dices, ¿qué pasó? Yo he llegado a la conclusión de que el mismo deseo que tiene un dominicano en una luz roja de pasar la señal para llegar más rápido a su destino, la tiene un norteamericano cuando llega a la misma luz roja. La diferencia está en que uno conoce que existe un régimen de consecuencia y el otro conoce que tal régimen de consecuencia no existe. Entonces yo creo que más que nosotros enfocarnos en la corrupción como tal, lo que debemos es hacer cumplir de la manera que sea, exigir como iglesia un régimen de consecuencia. Si eso se logra, entonces nosotros vamos a tener menos problemas con la corrupción porque la gente se va a sentir más compelida a cumplir las leyes y a no fallar. Que Dios les bendiga. Obviamente esto ha sido bien superficial, pero yo creo que es un breve aporte que puedo hacer a esta discusión. Es tremenda exposición del pastor Jorge Duarte, ¿verdad? Ha hablado de 4 puntos importantes, como ya se ha mencionado, la parte profética, que no es más que denunciar con veracidad, con fuente, reconociendo ya que es sistémica, estructural, que a veces la denuncia se hace, pero si no están bien estructurados los expedientes, pues se caen, como ha pasado en otros momentos de la nación. También habla de la enseñanza, educar a la nación, educar al hombre. Los pueblos, si no se educan, pues a los gobernantes y políticos les gusta que haya menos educación para que haya menos exigencia. Número 3, dice que la iglesia debe ser modelo o ejemplo. Cada día debemos tratar de ser ejemplo de la nación para que no debe haber corrupto en ningún liderazgo evangélico. Por último, en la justicia. Debo pedir justicia. Él decía que demandar régimen de consecuencia no es más que la justicia que la iglesia debe demandar. Y yo creo que ese parte es un desafío que tiene la iglesia en este siglo, ¿verdad? El siglo XXI, de poder cumplir y enfrentar y jugar su rol en este momento de desafío que vive ante una corrupción tan rampante, ya que de cara a la globalización, la corrupción no solamente está en este país, sino que ya ha hecho una plataforma. Por eso decía multisectorial, como decía el pastor Jorge Duarte. Así que si hay una pregunta o algo sobre el tema de la posición del Duarte, si Dun que tiene algo ahí, ¿no? Ok, no hay pregunta, pues vamos al último opositor, nuestro reverendo pastor Fidel Lorenzo, que es una persona que lo hemos conocido y ha debatido y ha luchado con este tema de la corrupción. Realmente yo sé que a él le apasiona el tema de la corrupción, no solamente hablarlo, sino que también ha sufrido por el tema de la corrupción. Y una persona que lo conocemos, un sociólogo experimentado, un hombre que ha trabajado en el campo, que ha fundado iglesia y tiene bastante experiencia en diferentes temas. Así que vamos a escuchar a nuestro hermano
pastor y amigo, es presidente del Consejo Dominicano de Arte Evangélica. Para mí es un gozo grande yo cederle la palabra al reverendo Fidel Lorenzo Merán sobre el rol de la iglesia, sobre esta pandemia ya, como yo podía llamarle, que es la corrupción que tenemos. Así que adelante, reverendo Fidel Lorenzo. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este importante panel, escuchar a los primeros expositores, obviamente que me ha dejado prácticamente sin temas. Sin embargo, quiero puntualizar sobre algunas partes prácticas en las que hemos estado involucrados como iglesia y que hemos podido observar. Primero, quiero comenzar partiendo de la concepción de la corrupción, que para mí es consecuencia de la impunidad. La impunidad es la causa y la corrupción es la consecuencia de la impunidad. Segundo, aceptamos la idea de que el Estado dominicano es un Estado delincuente. Y si aceptamos lo que planteaba Carlos en principio, de que las leyes en este país no se cumplen, entonces hemos aprendido que el incumplimiento de la ley es delinquir. Entonces, el Estado dominicano es delincuente y es un delincuente intencional y proactivo. Lo que hemos observado es que los diferentes estamentos estatales y los diferentes poderes del Estado justifican esa delincuencia de manera frecuente. Tercero, yo quiero afirmar que la Iglesia ha sido cómplice de la corrupción y ha sido cómplice de la impunidad de manera reiterada y sistemática. La Iglesia, en principio, se ha montado sobre el caballo, el carro secular, y se ha comparado con un sistema que no tiene a Dios y piensa que lo está haciendo bien, pero como terminará el pastor Jorge Duarte haciendo alguna interrogante y asumiendo o deseando que así fuese, lamentablemente lo que vemos no es eso. Hemos visto una iniciativa interesantísima. Se inserta en lo que yo lo entrego a usted. Y forma parte de diferentes espacios donde se discute acerca de cómo enfrentar la corrupción. Y una de esas iniciativas fue la iniciativa participativa anticorrupción, el IPAC, en el que convergían diferentes organismos internacionales, convergían los partidos políticos, el Estado en sí y también la sociedad civil, dentro de la cual estaban las iglesias. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Fue una iniciativa que estableció una metodología de semaforización para evaluar el nivel de transparencia institucional de tal manera que se pudiera ir regulando y cerrando la brecha para la práctica de la corrupción gubernamental. Bueno, sencillamente el gobierno de turno le pareció que no era prudente que los ministros abrieran las puertas y que reflejaran sus debilidades y optaron por cerrar la iniciativa y entonces abrir lo que ellos consideraban una más excelente, que fue el tema de las veedurías. Pues los pastores y muchos líderes religiosos entraron en el juego de las llamadas veedurías, que no iban a ver nada y que sabían de antemano que no los iban a dejar ver nada, y solamente sirvieron para legitimar un proceso de corrupción en la República Dominicana. Cuando sucede el tema, el último tema de la mega corrupción en el país, el caso de Odebrecht, y nosotros apostamos a que el procurador de bolsillo que tenemos jugara su papel haciendo una investigación, primero con las sobrevaluaciones de las obras, para que pudiese encontrar dónde estaba el dinero del soborno, pero no lo hizo y decidió obviamente jugar un rol político en detrimento de la justicia. En ese momento, obviamente, vuelve y se repite
el modelo y el presidente de la República nombra una comisión de notables para obstruir la justicia, y precisamente en esa comisión de notables había un honorable pastor de la República Dominicana. Pienso que no hemos jugado un papel profético intencional fuerte que ayude a modelar una conducta aceptable conforme a lo que plantea la palabra. Entiendo que el rol de la iglesia tiene que ser más intencional, que nuestra voz profética tiene que surgir sin ningún compromiso y que tenemos que apegarnos a los principios bíblicos y comenzar a construir un modelo autóctono que sea autosostenible y que no tenga que estar avalado por un Estado paternalista y clientelista al cual todos nos hemos suscrito en algún momento para justificar la subsistencia. Nosotros hemos visto en los últimos años cómo el Estado ha corrompido a la iglesia dándole pesetas y dividiendo a su estructura para mantener subyugado a una población cautiva que luego pueda convertir en capital electoral. La iglesia ha tenido oportunidades enormes de jugar su rol. Ha participado en la conformación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ha participado en la reforma constitucional del 2010. La iglesia ha participado en la conformación de los grandes pactos convocados por el Consejo Económico y Social. Pero esa iglesia, obviamente, le ha faltado el respaldo de la mayoría de su liderazgo que pueda levantarse y pueda imponer la regla del juego para, obviamente, desenmascarar a quienes nos tienen en las cuatro esquinas en el mundo como uno de los países más corruptos. Y es triste decirlo, pero cuando pensamos en esto, tenemos que ver la composición dominicana. O sea, los cristianos en este país alcanzamos más del 80% de la población. Entonces, probablemente una gran parte o en la misma proporción de habitantes está conformado el Estado. Probablemente en la justicia usted va a encontrar un alto porcentaje de hombres y mujeres que se llaman ser cristianos. Probablemente dentro de quienes conforman los ministerios de la República Dominicana se va a encontrar con muchos hombres y mujeres que son ministros del Estado, directores, viceministros, que profesan la fe cristiana, ya sea evangélico, católico, mormón, adventista, episcopal o como usted le quiera llamar. Pero aparentemente no hay mucha diferencia entre uno y otro, lo que nos plantea a nosotros que tenemos que revisar la calidad del evangelio. Tenemos que revisar nuestro modelo porque aparentemente no andamos bien. O sea, nuestra actitud, nuestro comportamiento cuando llegamos a una posición de gobierno o cuando nos toca participar en un espacio de discusión para restringir los canales que permiten la práctica corrupta, entonces, al parecer, hay una transacción entre quienes estamos en esos espacios y nos confundimos con aquellos que no tienen ningún temor de Dios. Yo creo que tenemos que mirarnos hacia adentro, tenemos que examinar la contextualización de nuestro evangelio. ¿Hasta qué punto estamos siendo nosotros indiferentes a lo que está pasando en nuestro país? Y esa indiferencia que la iglesia ha venido practicando de manera sistemática, obviamente que nos hace cómplices de un Estado corrupto. Tenemos un sistema político que ha expulsado a la ética y la moral y que obviamente no plantea ninguna alternativa que dé garantía a los cristianos de que las cosas van a ser diferentes.
Por lo que el gran desafío está ahora en que los que aspiran a llegar al poder tengan la fuerza y la voluntad de hacer la diferencia. De lo contrario, vamos a seguir igual siendo los mismos corruptos de América Latina. Vamos a seguir conformándonos con que nos incluyan dentro de las prácticas asistencialistas del Estado y vamos a seguir con una iglesia en retroceso en cuanto a imponer un modelo más aceptable para la sociedad. Nos gustaría, por ejemplo, ver que el nuevo modelo que ha venido desarrollándose en la República Dominicana de iglesia, las iglesias neopentecostales, hubiesen abrazado esos temas como una práctica moderna de combate a la corrupción, de transparencia, pero ha sido todo lo contrario. De repente vamos a cualquier iglesia de esas, de las más grandes del país, y dentro de su liderazgo encontramos que tienen a banqueros, riferos, que son diáconos y que son líderes en la congregación. O sea, han desaparecido esos modelos de práctica, de ética y de moral en la congregación. De repente igual evadimos los impuestos como cualquier ciudadano, aún siendo pastores, tal vez nos reportamos el impuesto sobre la renta, no le entregamos recibos a la gente que da el diezmo o la ofrenda en la congregación, no rendimos cuenta de los ingresos, las juntas oficiales han desaparecido, ya no hay un proceso de rendición de cuentas y de administración conforme a un modelo de transparencia y de buen uso de los recursos. Yo creo que sí tenemos muchos desafíos como iglesia que tenemos que enmendar, tenemos muchas facturas pendientes por lo que tenemos que responder y tenemos que transformar el modelo evangélico en la República Dominicana para poder entonces permear la sociedad donde ejercemos nuestro ministerio. Dios le bendiga, gracias por darme la oportunidad de cerrar este espacio y concluir con estas palabras, quizás no muy motivadoras, pero sí de desafío. Brillante palabra, gracias hermano Fidel. Yo quiero celebrar esta actividad. Resumo diciendo que Carlos Pimentel nos hizo una presentación de un Estado que no funciona, un Estado que tiene un Congreso que no hace su papel, que tiene un procurador fiscal que no hace su papel, una Cámara de Cuentas que no hace su papel, un Estado que no funciona y es un Estado corrupto. José Luis Tavera nos ha dicho con lujo de detalle que la corrupción es institucional, que no se trata de acto de corrupción, sino ya de un sistema corrupto. Jorge Duarte nos ha retado ya desde la perspectiva de la iglesia con 4 posturas que podríamos tener, entre las cuales él menciona la denuncia profética. La denuncia profética, eso él lo fundamentó en las escrituras y yo creo que eso está pendiente. Él también mencionó que debemos reclamar castigo a los culpables, que nosotros como cristianos no podemos indiferente ver todo lo que está pasando y entonces no decir nada. Finalmente, Fidel está diciéndonos con mucho valor que somos cómplices de la situación, que no se trata solo de algo que está ocurriendo allá afuera, que nosotros estamos con prácticas al interior de la iglesia, que somos parte del problema. Miren, yo pienso que esto que se ha dicho hoy es algo histórico. Yo creo que Dios ha estado en medio nuestro y yo creo que Dios ha hablado a través de estos 4 hombres que nos han dirigido a la palabra. Y yo quisiera hacer una propuesta a ustedes y luego lo voy a compartir con Transparencia Cristiana, que es la entidad que auspicia este espacio, Transparencia Cristiana. Muchas otras apoyan esto, pero fue una iniciativa de Transparencia Cristiana. Yo quisiera proponer
que hagamos espacio para el próximo martes a las 9 reaccionar a todo esto. Porque esto no se puede quedar en el aire. Cuando yo escuchaba a Carlos Pimentel, yo decía, pero esto es como para cogerlo y desmenuzarlo, lo que él está diciendo. Y lo mismo pensé cuando escuché a José Luis Taveras. Y volví a pensar en eso mientras yo escuchaba a Jorge Duarte, y ahora pienso lo mismo con Fidel. Entonces yo me permito dejar en el aire la posibilidad de que el próximo martes a las 9 nos volveremos a reunir a ver qué es lo que vamos a hacer, porque algo tenemos que hacer. Celebro la respuesta contundente de todos ustedes. Nos hemos mantenido con una participación de 100 personas todo el tiempo porque no caben más. Muchos otros están por YouTube. Esto significa que este webinar ha llenado un vacío, ha comenzado a llenar un vacío. Y yo quiero agradecer la participación, quiero agradecer a Dio Astacio, que ha manejado toda la parte técnica de esta actividad. Y yo quisiera entonces invitarles a que el próximo martes nos preparemos a la posibilidad de que tengamos entonces una conclusión. Yo sé que muchos de ustedes quisieran entrar ahora en análisis, pero no es posible. Realmente ya el tiempo que habíamos planificado se ha cumplido. Entonces solo me resta concluir a nombre de Transparencia Cristiana, dando las gracias a los pastores Fidel Lorenzo y Jorge Duarte por esa ponencia brillantes, proféticas. Ustedes han hablado como profetas de Dios, reclamando una respuesta al tema de la corrupción. Y quiero agradecer también a nuestro hermano José Luis Taveras, el presidente de la Fundación Masada, por su brillante ponencia que felizmente va a quedar grabada y disponible para nosotros. Y también a mi amigo Carlos Pimentel, que es el representante de Participación Ciudadana, por esa brillante ponencia al inicio. Así que gracias a todos por su participación y les pido que nos preparemos a la posibilidad de tener una segunda parte el próximo martes a las 9 de la noche. Por la misma vía nos comunicaremos con ustedes para recibir insumos de lo que podría ser esa próxima sesión el próximo martes. Buenas noches y que Dios les bendiga. Buenas noches.